Entonces, bueno, Kai, ¿qué te parece si presentas tú a qué va a pasar ahora mismo aquí? ¿Qué se hace? Ok, vale, pues nada, aquí estamos por fin. Primero de todo, bueno, también como comentábamos, sobre todo agradecer a todas esas personas que han estado detrás desde el principio, desde que se inició la permacultura aquí, a todos estos pasos. Un poco Aline ayer también estuvo como explicando un poquito la historia de cómo se había creado la academia, etcétera. Entonces eso, personas como Marcos, Juan Pedro, Antonio, Richard, Nur también nos ayudó mucho. Pues nada, agradecer a todas estas personas que nos han ayudado y apoyado desde el principio y que gracias a ellos también podemos hacer esta presentación hoy. Y nada, presentar a Sergi. Sergi ya se ha presentado él solo desde el principio. La verdad que yo como tutor súper contento, ha sido un honor, súper agradecido de tener esta oportunidad. El otro día estaba pensando un poco ahí cuando conocí a Sergi, me parece que la primera vez así que tuvimos más contacto fue cuando fuimos a visitar a las viñas, que de hecho fuimos ahí con Matt también. Y bueno, sobre todo desde el inicio ya fue como una inspiración, ¿no? De decir, hostia, está haciendo un currazo, nos estaba enseñando diseños y demás, y era como, tío, o sea, tú vas a hacer la diplomatura sí o sí. Te guste o no, te vamos a obligar. Pero eso, más que nada, porque creo que es una aportación de valor, ¿no? Sergi nos aporta mucho, no solo a la academia, pues con todo su trabajo y de alguna manera siendo pionero y rompiendo ahí un poco las piedras, haciendo todo el tema de las presentaciones y demás, que creo que, como están diciendo muchos, les está ayudando a darse cuenta y a ver un poquito más cómo funciona todo esto, sino también a un nivel terrenal de su bioregión, ¿no? Como no solo en su proyecto, haciendo cursos, teniendo voluntarios y demás, sino también juntando a gente de toda la población, que ya veréis, de hecho, los proyectos que va a presentar tienen mucho que ver con esto, y que no solo se ha centrado en el huerto, en yo, mi finca y mis historias, sino que, bueno, a mí una de las cosas más interesantes que estoy viendo en Sergi es sobre todo cómo cada vez la visión se va expandiendo más y va más allá de su finca o de su proyecto y quiere juntar más pues, gente de los pueblos de al lado, hacer cosas más sociales con los peques también, las escuelas y demás. Así que, bueno, no tengo mucho más que decir de Sergi. La verdad que eso ha sido un placer. Esperemos que, yo espero que podamos seguir haciendo cosas dentro de la academia y fuera también. Y nada, os dejo ahí con Sergi para que os explique cómo ha sido su vida, cómo ha sido la diplomatura y cómo va a ser después de la diplomatura. Así que muchas gracias y Sergi, tú. Gracias, Kai. Gracias a todas por estar aquí. Ahora me va a costar un poco arrancarme porque llevaba los 45 minutos muy estructurados y estoy un poco roto a nivel emocional, pero muchas gracias por las palabras y ver a tantas caras amadas. Y pues voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bueno, pues hoy es el día donde presento como mi acreditación en Diplomatura de Permacultura. Para aquellas que quizá no nos conozcamos, pues yo vivo en este lugar. Es una finca en el centro de Cataluña, en el Lluçanès, una zona entre Vic y Berga, donde hay un clima mediterráneo continental muy extremo, temperaturas muy bajas, puntualmente muy bajas, -12, -15 en invierno. Este año no hemos llegado. Y temperaturas bastante altas, con un tiempo de sequía máximo que he vivido yo de 100 días. Entonces,
Se me hace un poco raro porque hace un mes y medio que hice mi presentación de mi recorrido, de cómo he llegado hasta aquí. De hecho, cuando Aline ha dicho, nos va a explicar su vida, he llamado a Kai en plan, ¿cómo que tengo que explicar mi vida? Entonces, aquí en esta presentación que ya está colgada en mi página web, pues podéis ver el vídeo, pero en cualquier caso decir que yo no vengo de un entorno muy distinto, vengo de una ingeniería, una informática. Soy una persona, me considero bastante pragmática y racional y bueno, y entré en el proceso de la permacultura pues en una crisis muy importante en mi vida. Yo creo que todavía sigo ahí, de la crisis, ir aprendiendo y bueno. Entonces, como Kai os ha dicho un poco por encima, volvemos simplemente a explicaros que os voy a presentar 10 proyectos de manera breve, pero en el último me voy a detener más para explicarlo más a fondo. Luego os voy a hablar de mi experiencia con los procesos de diseño y las herramientas. Luego ahí he metido una pata de cabra, ¿no? Porque es un punto de palanca para mover cosas. ¿Qué aprendizajes he sacado de todo este proceso y una brújula de decir, wow, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué? ¿Dónde vamos? Bueno, pues cuando me apunté en la diplomatura, ¿no? Ahí nos encontramos en Barcelona y vimos ahí pues todo aquello que podíamos desarrollar dentro de la diplomatura y en ese inicio dije, guau, ¿y yo qué carajo voy a hacer de todo esto que se me presenta? Si es que a mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es lo que decía acá, ¿no? Que mis plantas crezcan sanas y como dice Joan, un amigo que hoy no está aquí, y que el plato de la mesa no tenga código de barras, ¿no? Pero bueno, ahora viendo la vista atrás, pues he trabajado en todos estos ámbitos, ¿no? Y medios de comunicación no me he atrevido a ponerlo, pero bueno, sí que tengo por ahí algún proyecto. Y fabricación, bueno, pues yo creo que eso de momento no me toca. Entonces empecé con el primer proyecto de recorrido personal y aquí ya, pues un poco lo que decías, ¿no? El sentirme un poco perdido sobre qué tengo que hacer. Y entonces, pues bueno, yo empecé a verme a mí, ¿no? ¿Qué necesidades internas tenía? ¿Qué necesidades externas? ¿Qué cualidades tenía? Y un poco hice un análisis de, bueno, si yo soy optimistamente colapsista, las que me conocéis pues lo sabéis, entonces es, vale, ¿yo qué necesito para empoderarme y sentirme más resiliente, más, bueno, con más renuncias, más toda esa parte del Jim Bendel, ¿no? De la adaptación positiva profunda. Y ese camino me llevó a aprender nuevas cosas que necesitaba empoderarme, pero también es como, vale, hay una parte de diplomatura, así que este diseño al final se dividió en dos, uno de recorrido y del diseño de mi diplomatura, sobre cómo quería avanzar, y otra que era sobre cómo quería avanzar yo como persona, independientemente de eso, ¿no? Y bueno, íbamos a entrar en algunos de los proyectos. Mi primer proyecto, ahora lo miro hacia atrás con Kai y decía, ¡buah! Me faltan tantas cosas aquí. Es un primer proyecto incluso que empecé antes de encontrarnos en Barcelona. Pero es un proyecto que es muy representativo de lo que me encuentro a mi alrededor, ¿no? Pues son personas que tienen un espacio y quieren generar una abundancia de alimentos. Pues aquí en este primer proyecto pues trabajé mucho en la calendarización con la persona cliente, con cómo sería la regeneración de esos suelos, pues bueno, el uso de herramientas digitales, ¿no? De lo que antes hacía en 4 garabatos, pues intentarlo pasar a una herramienta digital. Y yo, como me gusta pensar en las plantas y además la multifuncionalidad de ver aquí una presentación que algunas dirán, ostras, qué peñazo, porque a mí lo que me gustan son las plantas, pues bueno, he buscado un símil entre cada proyecto y una planta. Y este proyecto para mí es un amaranto. Es un amaranto porque es una planta espontánea que suele salir en suelos desnudos, como es el caso, es una planta anual, pero que hace muchas semillas y permite que el suelo se cubra rápidamente. Y para mí este es un tipo de proyecto que con relativamente poca energía podemos cubrir las necesidades de muchas personas. Luego mi siguiente proyecto fue el diseñar un sistema de depuración de aguas grises para una yurta de Alberto y Cristina, quienes vivían aquí en Las Viñas, y plantearme pues esa multifuncionalidad, ¿no? Como un sistema de depuración de aguas grises se podía convertir
en una abundancia de nutrientes y del ciclado de la materia orgánica, ¿no? Así que, pues fue un proyecto muy positivo que se llegó a construir, que funciona y que se ha estado utilizando durante 1 año y medio. Ahora Alberto y Cristiano no está en el proyecto, eso es otro tema, pero bueno, decir que ha sido muy importante pues, que este diseño lo pudiera seguir y ver la evolución, sacar los aprendizajes, qué cambios se han hecho. Luego os diré, pero todo esto lo podéis encontrar en mi página web. ¿Y qué más? Pues esta planta, el diente de león. ¿Por qué un sistema de aguas grises puede ser un diente de león? Bueno, porque el diente de león, primero que tiene esa capacidad, es una planta que acumula nutrientes, acumula fósforo, y es una planta que acumula esos nutrientes sale antes justo de que un montón de plantas vayan a necesitar el fósforo para su floración. Es una de las plantas primeras que salen en primavera, al final del invierno, y para mí es un sistema de aguas grises. Es cuando llego a un sitio, ya con esos residuos que voy a empezar a generar desde el inicio, ya como los transformo en un beneficio para todo lo que me rodea, ¿no? Luego me metí en una zona desastrosa de las viñas, una zona de losa, y que me daba cuenta que los caminos por los que circulábamos a buscar leña, mover el ganado, lo único que hacíamos era generar más erosión, y fue un proceso de restauración mediante animales. Desarrollé unos Excel donde ahí puedes meter tu ganado que tienes y te cuenta cómo tienen que ser las parcelas, cuántas salen, cuánta comida tiene que estar, según los kilos de comida por metro cuadrado. Toda esta parte, pues muy interesante. Aquí utilicé pues, el proceso de diseño DADI, algo más simple, pero fue un proceso bastante largo que está en marcha. Y bueno, y para mí la planta por excelencia en mi finca que me dice vamos por buen camino, Sergi, es la esparceta, la trepadea en catalán. Es una planta con una pivotante increíble, fijadora de nitrógeno, súper melífera, además es muy bonita y bueno, tiene todas esas propiedades, y además es una planta de invierno pero que en verano sigue creciendo. Y es una planta que no genera problemas de nutrición a los rumiantes, no les provoca ese hinchazón como la alfalfa o así. Así que qué bien que este proyecto sea así, algo que podamos llevar a otros sitios y ver que podemos restaurar el paisaje. Este proyecto es el que presenté en la anterior vez. Básicamente es un invernadero que ha tenido su recorrido y que está teniendo de estructura cochambrosa, podríamos definir a nivel técnico, y cómo podría ser explotar al máximo un elemento sistema, cómo lo podemos sacar todas esas multifuncionalidades, meter ahí un montón de... Bueno, y visteis, ¿no? Pues que aquí tuve que aprender a manejar en 3D, luego pues hacer presupuestos, luego cálculos de cuánto tardaríamos, a estudiar acuaponía, pues también muchas gracias a Víctor Barahona, ¿no? Todo ese impulso ahí de la tecnología bien aplicada, tecnología apropiada. Y bueno, la consuelda, una planta que es la leche, una planta que en poco espacio hace tantas cosas, pues que a mí me llevaba ese invernadero, ¿no? Es una planta pues, que sintetiza un montón de minerales, es una planta que es muy amada por los bombos y por muchos insectos polinizadores, encima tiene propiedades curativas, pues imaginaros un invernadero con tantas capacidades, ¿no? Luego un proyecto de huertas productivas aquí en Las Viñas. Aquí en cierto momento este año hemos arrancado debido al COVID, que empezamos a tener muchísima demanda de producción agrícola, no dábamos al abasto y hemos arrancado un proyecto que ya tiene unos cuantos meses y donde la idea es generar esa fertilidad solo con la fertilidad de la propia parcela. Así que aquí lo que tenemos aquí es, primero trabajé muchísimo en los patrones, aquí también me ayudó Joan de Can Lao, un montón de patrones para intentar diseñar unas rotaciones que tuvieran sentido, cuando entrar el ganado, cuando no sé qué, y creo que está ahí unos documentos adjuntos muy interesantes para intentar ponerlo a prueba, ¿no? Claro, este proyecto para mí no se queda aquí, se tiene que seguir documentando, y qué mejor planta para romper los dogmas de que la permacultura no es productiva que la alfalfa, ¿no? Una planta ahí con una pivotante que rompe todo el suelo, que saca nutrientes donde no los hay, que también es polinizadora. Bueno, tiene todas esas grandes cualidades, como espero que sea la producción de hortalizas con estos patrones. Bueno, un diseño de una finca, por fin me llegó, un diseño de una finca que no era Las Viñas, de un pueblo de aquí cercano, una pareja que vinieron a conocernos, una gente que llegaba nueva al pueblo, a Alpens, todavía con más frío que aquí,
pero mucha más agua. Y pues aquí pues fue el diseño donde tuvo mucha importancia la parte social de la persona que hace de masovería, porque no quería renunciar a ciertas condiciones a cambio de gestionar la finca. Y bueno, aquí estuvo muy interesante toda la profundización con el QGIS para sacar las curvas de nivel, pues para calcular la posición de cada árbol donde tiene que ir, cómo se tenía que entrar el ganado, toda esta parte pues, que podéis encontrar en el PDF adjunto. Bueno, y a mí me llegó el Tanaceto, ¿sí? Digamos que el vetiver es la, no sé, la Blancanieves de todas las plantas que retienen el suelo, pero sin duda para mí el Tanaceto es una planta que para mí sí que es una restauración del paisaje, tiene unas raíces súper potentes, súper melífera, se puede tomar en infusiones, huele muy bien, genera muchísima biomasa y para mí tiene ese papel de anclar, ¿no? Nos vamos a anclar y esas personas llegaban al pueblo, se van a anclar a nivel social y desde ahí van a generar esa fertilidad, ¿no? Y además, pues son personas que también querían, bueno, vamos a empezar a meter a abejas allí, o sea que tiene todos esos beneficios, ¿no? Luego, este Uriol estará muy contento con un proceso social. Sergi se va de las plantas y se mete en algo más fuera de allí. Él también me ayudó mucho, Uriol, compartiendo sus proyectos de Lubi y me quedé enamorado del proceso. Y la verdad es que para mí este diseño resuelve muy bien una necesidad nuestra, las viñas, que es pues la planificación semanal de una granja, ¿no? De permacultura. Entonces, nosotras hacía años que usamos la matriz de Eisenhower para tomar las decisiones y vimos que se nos quedaba fuera de la permacultura un poco alejada. Así que con ese aprovechamiento de la red de Lubi, pues añadimos una iconografía permacultural, que es la que utilizamos hoy en día, y podemos detectar qué tareas podemos priorizar porque además captan energía, cuáles generan residuos y no se llevan a término e incluso cuáles nos acercan a la visión. Para mí es algo muy importante porque en un cuadrado donde todo ves trabajo, detectar los corazones sobre unas tareas es como, vale, esto a mí me va a dar energía a pesar de que tenga que cortar un montón de leñas, que ahí hay algo que, wow, hemos visto que esto nos acerca a nuestra visión. Y bueno, pues ahí desarrollé también un documento que puede ser compartido, lo podéis ver, lo compartí hecho en varios Slacks, en varios grupos de permacultura, que la gente lo pruebe en sus fincas, que me den feedback, que pueda desarrollarse un trabajo ahí que no se quede aquí. Y yo en mi vida personal, cuando no estoy bien, la planta que a mí me pone orden es el tomillo. Es una planta que a mí me baja. Normalmente, pues si estoy ahí con un poco de alergia, constipadas, no estoy bien, el tomillo a mí me da esa tranquilidad, me ayuda a estructurarme y ahí por eso la he asociado, ¿no? Y es una planta perenne que quiero que se quede en mi vida y cultivarla y hacerla crecer. Encima, el tomillo está en recesión, las zonas de tomillera. Dicho esto, pues aquí va mi diseño 9 y 10. Y bueno, os voy a explicar, pero empezó siendo un diseño, luego se tuvo que dividir en dos de lo grande que era, pero me apetece mucho compartirlo con todas vosotras. Y empieza con un proyecto interdisciplinar en una escuela pública. Y eso para mí es súper importante. Es una escuela pública, ahí hay dos documentos, dos PDFs súper documentados, pues os he intentado para que podamos llevar todas a los lugares de educación más cercanos. Después de hoy quiero contactar con la parte de PIDE, Permacultura y Educación, para que sepan que está este recurso. Y es que todo empieza desde pues, la típica persona que viene a las viñas de la zona y dice, oye, ¿qué bioconstrucción? ¿Qué es eso? Están arreglando una casa con barro. Entonces dicen, ¿por qué no hacemos una extraescolar de bioconstrucción? ¿No? Entonces, cuando se propone al claustro, dicen, no, vamos a hacer un proyecto central de todo el año sobre el tema de la bioconstrucción. Así que el curso 19-20, el proyecto interdisciplinar de la Escuela Pública de Prats de Lluçanès se llamaba Las Construcciones del Mundo. Eso incluye niños de P3, niños y niñas, hasta sexto de primaria, muchas edades. Ya veréis lo que implica eso, ¿no? Un montón de objetivos. No los puedo todas, pero digamos que a través de una bioconstrucción podemos sacar tantísimas cosas que luego veréis también según cada edad que podemos sacar. No sé, ya luego con el proceso de diseño iréis viendo y con fotografías cómo ha sido esto, pero ha sido un proyecto y que sobre todo pues las personas principales que lo han llevado a término son Ariadna y Robert.
Sí, yo he estado un poco más de apoyo, también en la documentación, en el diseño, pero las currantas claramente han sido ellas las que han estado en el cuerpo físico, ¿no? Muy importante, es que es una escuela que trabaja con STEAM. Nos gustan mucho los acrónimos. Luego veremos qué es el STEAM, ¿no? Bueno, os lo explico ahora, pero es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Buscan proyectos que les permitan desarrollar todo esto durante todo el curso. Entonces, claro, vimos, aquí sacamos mucho provecho de Alide, mi cuñada, la hermana de Ariadna, y Ariadna, las dos que tienen muchísimos conocimientos sobre pedagogías y sobre todo una visión distinta sobre la educación, muy similar a la permacultura, en ese acompañar, no interferir, en esa observación, no en el juicio, ¿no? Toda esa parte. Entonces, en cada edad, en qué momento de desarrollo estaban y qué les interesaba, ¿no? De todo este proceso. Pues de 3 a 5, de 6 a 9, de 9 a 12, claro, imaginar, ¿no? Vamos creciendo, más habilidades, a veces trabajamos la motricidad fina, a veces la motricidad más grande. Y claro, eso también es un límite, es un borde, ¿no? Es un recurso, pero es un borde, en cuanto a que no podemos pedir a ciertos niños y niñas algo que no les toca por su momento evolutivo. Un gran límite, el presupuesto. Hablamos de 2.000 euros para hacer todo, un proyecto de un año. ¿Qué más? Otro límite, pues que teníamos que buscar la manera de ir encuadrando todo ese diseño de esa caseta al proyecto interdisciplinar, ¿sí? Y teníamos que hacerlo en horarios escolares. ¿Qué recursos? Pues bueno, a veces las viñas parecen más un vertedero que una granja de permacultura. Tenemos un montón de recursos que se podían utilizar y la escuela también. Tenía muchos recursos que luego podemos ver, porque es que estamos hablando que ese proyecto ha sido un proyecto de comunidad educativa. Estamos hablando que 120 familias, de alguna manera u otra, han podido entrar y participar en este proyecto. Y un claro recurso es la experiencia personal previa de que llevamos aquí 7 años bioconstruyendo, autoconstruyendo, reparando nuestras casas, creando muchas también. Muchísimas gracias ahí a Juan Pedro, es una persona súper importante en mi vida, pero ahí además puso todo ese conocimiento de la construcción, ¿no? Y cuando digo Juan Pedro también ahí digo su inseparable Nahuel, porque, bueno, le diría muchas cosas, pero no las quiero decir aquí en público, en abiertas. Luego, la motivación. No sé, apasionaba la idea de entrar en la educación con un proyecto así. ¿Sí? Entonces, en esa multifuncionalidad, claro, todo este proceso daba a pie a muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de crecimiento, sostenibilidad, de la voluntad, de lo que es el esfuerzo, el empoderamiento, la espera. Todo eso ha tenido ese proyecto. Y luego, pues, un DAFO. Todos mis proyectos han tenido un DAFO, todos. Me encanta el hecho de coger cada debilidad y cada amenaza, es decir, la parte, entre comillas, negativa, y trazar qué estrategia para convertirlas en fortalezas y en oportunidades. Así que con toda esta evaluación, que podéis ver más ahí, empezamos a diseñar, ¿no? Y entonces algo que nos damos cuenta ahí es como nos cruzan los cables, es no hay un cliente. Hay dos principales clientes. Hay el claustro, ¿no? El profesorado, que es el que va a decir cómo quieren el proyecto interdisciplinar, pero luego, en catalán me gusta mucho más la palabra als infants, ¿sí? Porque infants no tiene género, son los niños y niñas. Ellos deciden qué es lo que quieren llegar a construir, ¿vale? Entonces, pues no sé, bueno, luego ya iráis viendo cómo se desarrollan todas esas partes de diseño, porque hay muchísimos, ¿no? Pues qué podemos aprender con naturales, ¿no? Pues una de las cosas que hicimos, ¿no? Pues aquí, ¿no? Todos los aspectos que queremos estudiar. El estudio de las viviendas del mundo, ¿no? ¿En dónde están? ¿Por qué están? ¿Cómo funciona el sol en esa zona del mundo? ¿Qué meteorología tienen? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los recursos? Pues fijaros, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas podemos hacer con la permacultura en la educación más avanzados, ¿no? El cálculo de pendientes y desniveles, ¿no? Es decir, estamos en Prats, aquí nieva, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Dónde está el sol? Y luego, pues, bueno, no sé, es que hay mucho me es imposible describirlo mucho aquí, pero claro, esto forma parte del diseño y ya empezamos, ¿no? Empezamos a explicarles que vamos a hacer esta casa increíble, entonces ya empiezan estudiando todas las casas del mundo, empiezan a ver dónde están cada clase, se atribuye el nombre de una construcción del mundo, hacen un mural y luego entre toda la escuela hacen un mural de todas las casas del mundo situadas en distintos puntos del mapa.
una persona, una familia que uno es aparejador en un colegio de aparejadores de Barcelona. Oye, yo quiero proponer aquí un taller sobre construcción. Vienen una pareja de gente aparejadoras y explican, ¿no?, las palabras clave, ¿no?, de lo que es una viga, de lo que es un muro de carga, ¿no? Todos esos conocimientos que se les da a los niños y niñas y decimos, oye, ¿y todo esto cómo funcionaban las cabañas que hacéis, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Tenéis muros de carga, no? ¿Tenéis techos en vuestras cabañas? Entonces ahí empiezan a experimentar y entonces todos esos conocimientos los ven reflejados en sus casas, ¿no? Y en todo eso también aparece una oportunidad de cuando, si os acordáis, hace un tiempo Facebook apareció un fotógrafo que hacía fotos de los interiores de distintas casas del mundo, de qué es lo que tenía la gente ahí en su casa, ¿no? Qué juguetes tenían las familias, qué comían. Y entonces, claro, ahí pues se desarrolla un tema sobre los privilegios, los lujos, el decrecimiento. Bueno, fue, creo, increíble. Bueno, leerlo pues es muy emocionante, ¿no? Y ha tenido mucho recorrido, se hicieron maquetas, se hicieron dibujos que luego vais a ver. Y luego, pues claro, hicimos una entrevista al cliente a ellos, ¿no? ¿Habéis conocido todo esto? ¿Cómo queréis vuestra casa? ¿Cómo queréis que sea, ¿no?, esta casa de vuestros sueños? ¿Qué es eso de recoger el agua de lluvia? ¿Qué es eso de, no? Y lo veréis. Y luego incluso pues programamos una visita también aquí a las viñas, pues claro, teniendo en cuenta las edades, ¿no? Entonces los más mayores iban a venir 3 horas y media andando. Desde allí se había previsto también pues que mientras por el camino se iba a hablar de pájaros, se iba a hablar de materiales que podemos encontrar en el bosque, los más pequeños iban a tocar, bueno, que ahí había una adaptación al currículum y se hace una entrevista a cada clase sobre cómo es lo que queréis, ¿no? Resultados, pues tenemos un montón de fotos, tal. De hecho, la escuela nos ha pedido este mismo proyecto porque lo quieren presentar a un concurso de escuelas de la Generalitat. Así que les vamos a dar toda esa información, han documentado un montón y luego una calendarización, ¿no? Pero, amigas y amigos, llegó el virus. Llegó el virus y con eso se quedó todo paralizado, todo. Y entonces se tuvo que rearrancar en este septiembre. ¿Qué ha sido lo peor? Pues que ha habido niños de sexto que habían soñado con esa casa, que se han ido a otra escuela. Hay niños que entraron y que no han podido participar en el desarrollo de ese sueño, de esa definición. Y sobre todo hay un par de personas docentes que también son nuevas y con las que realmente se ha notado muchísimo la relación en el interés. Porque, claro, tenían otro proyecto interdisciplinar este año. Entonces, este era como que a veces iba en paralelo y no les cuadraba mucho, ¿no? Pero bueno, se empezó en octubre y se acabó en el 1 de diciembre. Y esto requirió, pues al final hablamos con Kai, vamos a separarlo en otro subdiseño porque es que todo esto es demasiado grande, ¿no? Entonces, pues desde este subdiseño que empieza pues con un proceso de diseño distinto, veníamos de un OBRAIMED, nos vamos a un DADI, hacemos unos datos aquí y pensar incluso, ¿no?, pues que lo que hacemos en el mapa de sectores pues también lo fuimos a hacer con el alumnado, ¿no?, en el patio. Oye, ¿dónde va el sol? ¿Y dónde está la sombra? ¿Queréis que en la casa haga frío o realmente queréis estar bien, ¿no? Y todo eso siempre nos recuerda a esos momentos evolutivos, ¿no? ¿Qué necesitan? O sea, ¿qué necesitan? O sea, hay una edad que estamos hablando de que el aprendizaje es por imitación, no hay un proceso mental, pero hay un momento donde hay un proceso mental. Hay un momento donde lo que ya queremos no es un proceso mental básico, sino que queremos retos, ¿no?, en la vida. Y cómo íbamos a acompañar todo esto y qué podían hacer en cada momento evolutivo, ¿no? Pues manejando herramientas que al principio del claustro era como, ¿cómo vamos a dejar estas herramientas, ¿no? Los más grandes subidos encima del tejado, metiendo ahí pues, ¿no?, los clavos, los más pequeños con el barro, la paja, bueno, todo ese proceso que vais a ver luego en imágenes. Y bueno, pues el DAFO es parte de nuestra vida. Entonces de aquí sacamos un nuevo diseño con el cálculo de los materiales, lo que decíamos, ¿no? 120 familias que empiezan a salir. Uno tiene un aserradero y resulta que nos va a dar los palés. Otro no, tiene una excavadora y nos puede traer la arcilla. Otro tiene, sí, toda esa parte que es muy bonita. Incluso, pues lo decían Robert y Ariana, ¿no?, que habían tenido más contacto, que muchos niños decían, es el mejor día de mi vida. O sea, me voy a embarrar hasta arriba, voy a jugar con el barro y esa experiencia brutal. Incluso había una niña que es ciega
y un proceso fue precioso, ¿no? Como Robert y Ariadna estuvieron ahí, bueno, cuando llegaban a casa lo compartían, ¿no? Y muy impresionante. Luego, pues una calendarización, diseño que fue evolucionando y ya vemos las fotos, ¿no? Desde empezar ahí con el Super Adobe de Juan Pedro, que te acuerdas ahí, con nuestro pisor ahí improvisado, todavía dura, cómo empezamos a levantar con esos palés, cómo los llenamos de paja, ¿no? Cómo empezamos a generar, cómo montamos el techo, pues todo ese proceso, ¿no? Y bueno, el barro, la arcilla, qué guay, ¿no? Entrar aquí pues a compartir, a hacer un trabajo de meses, ¿no? De esos 2, 3 meses de crear su propio juego, ¿no? No, no los dejéis esta máquina que se pueden hacer daño. Bueno, es que, ¿cómo se van a hacer daño, no? Con una mezcladora de barro, ¿no? Y luego pues empezamos con las lanas a mover. Luego sí que es verdad que hay una parte más que han hecho Ariana y Robert ya con los acabados de cal más finos o cómo planchaban el material. Y bueno, y aquí tenéis cómo se terminó el proyecto y luego pues la evaluación sobre el proyecto, ¿no? Que así como Gusi en el anterior dijo, bueno, ¿qué proyección tiene lo del invernadero, ¿no? Pues este sí veo que tiene muchísima proyección y luego fue una gran celebración. Fue súper importante, esto incluso el ayuntamiento se quiso implicar, querían que vinieran, ¿no? También aquí a explicar, invitaron a otras personas referentes de la educación de la Cataluña Central y hubo una gran fiesta dentro de la paranoia del COVID, pero fue una gran fiesta así de, ¿no? Y aquí pues la biocaseta con sus, bueno, se hizo como lo de la cinta, ¿no? De abrir la cinta y todo. Bueno, muchísimas cosas para evaluar, no me da mucho tiempo de tal. Creo que la opinión del claustro del profesorado ha sido súper increíble y yo creo que para nosotras todavía más el aprendizaje de todo esto. Como cambios, ¿no? Los tweaks. Hemos tenido que adaptarnos a la meteo. Podíamos hacer los calendarios, pero si ese día llovía, hacía niebla, era imposible. Pensaros que el diseño era para construir en primavera y lo hemos tenido que hacer en otoño. En otoño aquí es bastante duro porque hay esa diferencia térmica tan grande, esa humedad relativa que no dejaba que se secaran bien las cosas, pues que hacía demasiado frío, ¿no? Pues esos cambios de la meteorología, también los intereses y limitaciones de la gente nueva que entraba como profesorado, que quizás no se sentían esa pasión, y luego, evidentemente, pues el hecho de hacer barro con o sin mascarilla cambia mucho la vida. Bueno, una evaluación también del proceso, no del proyecto, sino más del proceso. Y a mí este proyecto me ancla al albaricoquero, ¿sí? Un árbol frutal que me encanta, que no me canso de plantar, de incluir. Es un árbol súper agradecido, que es una planta perenne, que florece, que da muchísimos frutos, que es lo que esperemos que pueda dar estos procesos de bioconstrucción. Y todo esto lo podéis encontrar en mi página web, que es sergicaballero.com, el apartado de Diplomatura de Permacultura. Podéis ir ahí, podéis descargaros cada proyecto. Hay luego no solo el proyecto, sino luego hay un PDF que va asociado a la evaluación del proyecto, que incluso con Kai hablamos y añadimos ese comentario de Gus, y es este proyecto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede difundir al mundo? ¿O qué manera se puede ampliar su alcance, ¿no? Me queda muy poco tiempo. Estos son los procesos de diseño que he utilizado. 10 se me han quedado cortos y más, bueno, porque al final cuando miras para atrás, y voy, así la red de diseño de Luby, ¿vale? Solo he hecho uno. Mi valoración, ¿no? De estos procesos, a mí cuáles me han ido mejor. A mí el Redim y el Daddy es con los que me quedo más de cara a mi día a día a partir de hoy. Creo que son procesos suficientemente estructurados, no son a lo mejor tan largos, pero me permiten una fluidez porque no todo cliente a veces puede pagar un Redim larguísimo, ¿no? Como todo esto, y a veces pues me tengo que adaptar más a lo que hago. Luego la red de Luby me ha encantado, es un proceso que os recomiendo poder hacer y si podéis hacer más de uno mejor, seguro que lo voy a usar en mi vida en otros términos, en otras cosas. Y luego también un Obredimet, el Obredimet que como para mí un proceso que lo incluye todo y que realmente me es muy completo y que me ha ayudado muchísimo, muchísimo a aprender. Sí, aprendizajes, pues mira que nos lo dicen, pero
pero hay patrones en todo. Y irlos descubriendo era como el punto de, me desbloqueaba el diseño de ese proyecto, ¿no? Ver esto, ¿junto a qué? Junto a los flujos energéticos, que es que todo es energía que se está moviendo, que hay pérdidas, hay transformaciones energéticas, y darnos cuenta de cualquier proceso de diseño para mí ha sido clave. Todos, o creo que casi todos los proyectos han incluido los flujos energéticos, cómo mueve, qué pasa. Y cuanto una flecha nueva era como una gran victoria, ¿no? Buscar una relación nueva como, wow, bien, guay, esto se ha encajado, no hay nada suelto. Y esos patrones, esos flujos energéticos en mí. O sea, uno de mis aprendizajes grandes han sido mi comprensión, que sí me preguntó, ¿no? En el anterior encuentro cómo me gestionaba, no solo a nivel de tiempo, a nivel de emociones. Mi energía cambia mucho a lo largo del día, la mental la tengo por la mañana, luego tengo más una física, más emocional. Aprender a todo esto, y que para mí ha sido clave incluso para saber que yo hay una época del año que no puedo tener una energía mental potente. Por tanto, me tenía que olvidar de la diplomatura durante 5 o 6 meses. Sobre todo de escribir, pero los 5 o 6 meses que me quedaban, que estaba dispuesto, estaba a tope. He tenido un calendario súper exigente, los lunes y los miércoles, por lo menos 3 horas y media de diplomatura, y eso es lo que me ha permitido realmente terminarla. Otro aprendizaje, identificar el eslabón débil. En cada uno de los proyectos es, vale, ¿qué es el cuello de botella de este diseño? ¿Qué me va a impedir? ¿O cuál puede ser el principal problema? ¿No? Puede ser algo social, pero pues en la agronómica, no en la parte agronómica, no suele ser la materia orgánica, el agua o la superficie. Pues identificarlo en cada uno de los proyectos es muy interesante, o me ha resultado. Y herramientas, no sé, yo de estos acrónimos, no sé, cuando conocí a Alessandro, decía, este hombre habla no sé en qué habla, si tú estás hablando de palabras súper raras todo el día. Me pasó también con Aline, pues bueno, ahora yo me incluyo quizá en ese grupo de los que hablamos raros con demasiados acrónimos a veces. Y creo que he hecho un buen aprofundimiento, no sé, he aprendido mucho de herramientas digitales, haciendo, yo creo que me ha servido mucho la diplomatura para mi profesionalización. Tengo la suerte de trabajar mucho con Carlos Alberto, que vive en Australia, trabajamos cada semana y estamos entregando proyectos grandes de agroforestería regenerativa, de bosques de alimentos. Estamos trabajando mucho con Francesc Font en Menorca, con Agroassessor. Estamos trabajando, pues empezamos a trabajar con Arranda Terra, con proyectos grandes, anclados en el paisaje, a nivel social también. Y eso me ha permitido, pues eso, ¿no? Pues hacer cosas en 3D con el SketchUp, trabajar mapas grandes con el DraftSight, de diseño de centenares, sino casi, no miles, pero casi, de árboles con sus gremios, sus asociaciones, el QGIS para sacar toda esa topografía y no depender tanto de contratar un topógrafo, sino sacar a partir de un cadastro, pues sacar la topografía, sacar las curvas de nivel, calcular las pendientes, actuar, y eso pues están algunos proyectos que podéis ver. El OmniGraffle aquí a la derecha, ese icono verde, me ha ido muy bien para hacer flujos energéticos, toda esa parte, y Adobe Illustrator y Photoshop como mis herramientas de día a día súper cómodas en las que puedo hacer bocetos y hacer cosas de manera rápida, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues bueno, vamos a la zonificación. Lo primero es celebrar, ¿sí? Y cuando termine hoy, pues hoy vamos a hacer una buena comida en casa porque soy un privilegiado, he podido hacer este proceso de diplomatura, además de la academia, además de todo el papel que habéis tenido las personas tutoras, de mis amistades que me han dicho, no desfallezcas, ¿no? Sobre todo también a las viñas, ¿no? A las horas de trabajo, de tareas, yo creo, no solo productivas, sino también reproductivas que me he tenido que saltar y que he tenido que priorizar en esto. Así que lo primero es celebrar y lo segundo, Kai, como me dijiste desde el primer día, respirar. Bajar la respiración abajo, que es algo que me cuesta mucho. Me toca respirar y, pues bueno, estar en otro lugar, de parar con la diplomatura. Y en mi zona cero, ¿no? Donde vivo, pues mi zona diaria, quiero seguir documentando todos esos proyectos. No quiero que se queden ahí parados. Quiero ir actualizando esos PDFs. Y quiero seguir trabajando las viñas de una manera más, pues ahora con más disposición de tiempo.
Luego quiero documentar el proyecto de las viñas. Es que mi gran diseño en mi vida no está en esto, en este proceso de diseño, en esta diplomatura. Es las viñas. Pero para mí es tan grande, tengo tantas cosas todavía por mejorar, por aprender, tal, que bueno, que tengo que seguir documentando. Hay muchos planos que tenemos de bosques de alimentos, datos sobre las ovejas, como fotos de cómo cambian los frutales, qué tratamientos, todo eso, pero hay que seguir trabajando. Y luego a nivel de zona, ¿no? En una zona 2, pues este año todavía más estamos aumentando o intentando aumentar la producción agrícola y ganadera. Nos hemos puesto una calendarización de 5 o 7 años sobre hasta dónde queremos llegar, pues hay que seguir trabajando ahí y dar esa necesidad en unos tiempos donde parece que por fin hay una cierta mirada hacia la agroecología, como entender cómo es algo inseparable de la civilización y que es agroecología sí o sí. ¿Qué más? Pues seguir diseñando algunos proyectos. Me apetece seguir pues profundizando en esos bosques de alimentos, en esos proyectos de cómo acercar la naturaleza en la vida de las personas, de cómo yo seguir aprendiendo de muchísimos climas, entornos. Me parece surrealista que en Menorca planten los árboles con 20 centímetros de suelo solo. Me parece surreal. No sé, hay muchas cosas de las que sigo aprendiendo y flipando y encantado con seguir ahí. En la 3, crear sinergias en la Biorne. Estamos hablando de la bioregión. Sí o sí tenemos que conseguir una maquinaria especializada para implementar las cosas en permacultura. Necesitamos biotrituradoras grandes, necesitamos rebaños que podamos llevar a generar fertilidad en fincas durante unos años de implementación. Necesitamos tener un geomans, necesitamos un contiki para hacer biochar en las fincas que lo necesiten. Necesitamos colectivizar y ahí yo quiero poner energía, que lo he parado mucho durante estos años para poder hacer la diplomatura. Me voy a la zona 4, quiero seguir participando a nivel estatal en PI, quiero saludar a esas gentes, quiero abrazarlas por lo menos una vez al año, compartir pasiones, quiero seguir trabajando en la web, me encanta estar ahí al lado de Aline con esas miles de herramientas que cada día me enseña y quiero seguir documentando proyectos productivos y de hecho es un poco secreto, vamos a empezar la Revolta Tour i és una volta pels projectes regeneratius de Catalunya y se lo propuse a Francesc y pues estamos detectando ahí para luego documentar, poder subirlo a Pío, ¿no? Pero como sacar ahí, enseñar que hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles y que queremos darlas a conocer todavía más. Zona 4, estatal. ¿Y qué pasa con esa gente a la que todavía no llego? Pues tengo que seguir difundiendo la permacultura, tengo que seguir pues, grabando, intento que todo el conocimiento que se da en las viñas, en los cursos presenciales, yo creo que todo está ya antes en YouTube o en otros lugares. Creo que una cosa no es excluyente de la otra y para mí es muy importante que toda esa información siga estando disponible y que cada persona pueda escoger el camino sobre cómo quiere interiorizarla. Y en esa zona 5, ¿no? Yo creo que una necesidad que flipé, un momento ajá, es que yo tengo una necesidad de generar vida y no me había dado cuenta. Y para mí eso tiene una gran connotación porque esté o no en las viñas, yo siga aquí o no, quiero generar vida. Y ese sería quizá mi aprendizaje final de todo esto. Y muchísimas gracias por este espacio. Os pongo la URL por si queréis ver esto. Respiro y no sé, paro la pantalla y volvemos a la sala, imagino. Súper aplauso ahí, que se oiga. Poner los micros. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Muy bien, súper. Muchísimas gracias, Sergi. ¡Grande, Sergi! Gracias. ¡Buah, qué trabajazo! ¡Qué crack! ¡Qué completo todo! Entonces, ahora quiero que encendáis vuestros micros y vamos a contar de 5 a 0, ¿vale? Yo le voy a enviar
el diploma digitalmente, ¿vale? Entonces empezamos con... A ver, no se puede mirar esto. Vale. Empezamos con 5, 4, 4, 3, 2, 1. ¡Rápido que ha llegado!